Continuamos con las clases de Ingeniería de Software 1. Los temas, los contenidos genéricos que vamos a desarrollar a lo largo del curso tratan básicamente de conceptos de ingeniería de software en general, todo lo que sea requerimientos. Ya vamos a ver más adelante clasificaciones de requerimientos, ingeniería, lo que significa la ingeniería de requerimientos. Ese es el núcleo de la materia en realidad, inclusive de las prácticas. Después vamos a hablar de modelos de proceso y también vamos a cubrir algunos aspectos de calidad de software. Los conceptos de ingeniería de software ya en la clase pasada, digamos en la clase anterior. Esta clase se va a centrar en lo que es la elicitación de requerimientos. También en la clase pasada vimos este esquema que relata quiénes son los participantes en el desarrollo del software. Va a haber un cliente que va a ser el que patrocine el desarrollo del sistema, patrocine monetariamente o políticamente, no necesariamente es únicamente con dinero, sino que también puede ser que sea el que tome la decisión política y provea los recursos para el desarrollo de ese software. El desarrollador, el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, que seríamos nosotros, que somos los encargados de construir el sistema y tenemos alguna obligación contractual con ese cliente. Y el otro rol, el otro participante es el usuario final, que es el que usa el sistema, el que efectivamente usa el sistema, y al cual nosotros como desarrolladores somos los que le entregamos el sistema, le proveemos el sistema. Tanto del cliente como del usuario nosotros tenemos que detectar las necesidades, dijimos, y de ahí surgía el problema por ahí de la comunicación que vimos en la clase pasada. Como una cosa extra, como una cosa adicional, no siempre está esta distinción entre cliente y usuario, no siempre esos roles los cumplen distintas personas, sino que hay situaciones, puede ocurrir que el cliente y el usuario sea la misma persona, el mismo que patrocina, financia, impulsa el desarrollo del sistema, es el que lo usa. Pero a veces, bueno, hay personas distintas, son personas distintas. Ya si nos metemos en el equipo de desarrollo, vimos la clase pasada que puede haber por ahí distintos roles de analista, diseñador, programador, probador, entrenador, según el paso dentro del desarrollo en el que nos encontremos. El primer paso sería un análisis y definición de requerimientos, y ahí es a donde nos vamos a centrar hoy, digamos, para poder analizar y definir esos requerimientos. Los vamos a tener que obtener, y de eso se trata la elicitación de. También vimos en la clase pasada que un requerimiento o un requisito es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema. Si vamos a la definición formal o a una definición formal, la definición IEEE, el estándar 610, dice que un requerimiento es o una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo, o una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema o una componente de un sistema para satisfacer un contrato, un estándar, una especificación u otro documento formalmente impuesto. O la tercera, que es un poco más sutil, una representación documentada de una condición o capacidad como en uno o dos. O sea, o es una condición o capacidad que necesita el usuario, o es una condición o capacidad que debe satisfacer o poseer un sistema,
o la representación documentada de alguna de las dos cosas anteriores, digamos. Y la licitación de requerimientos, entonces, que nos ocupa mayormente la clase de hoy, es el proceso de adquirir, sacar todo el conocimiento relevante necesario para producir un modelo de los requerimientos de un dominio de problema. Y en ese sentido, los objetivos de la licitación de requerimientos son conocer el dominio del problema para poder comunicarse con clientes y usuarios y entender sus necesidades, conocer el sistema actual, manual informatizado, o sea, en la actualidad la mayoría de las veces en que tengamos que desarrollar un sistema, nos convoquen para desarrollar un sistema, ya va a existir un sistema actual, ya se van a estar haciendo las cosas de alguna manera y nuestro sistema en realidad va a reemplazar ese sistema actual manual informatizado, para lo cual nos vamos a tener que interiorizar de el detalle, digamos, los detalles de ese sistema actual y en eso, por eso es un objetivo de la licitación de requerimientos. Y un tercer objetivo de identificar las necesidades tanto explícitas como implícitas de clientes y usuarios y sus expectativas sobre el sistema a desarrollar. Va a haber un conjunto de necesidades que van a estar explícitas en clientes y usuarios, o sea que nos las van a contar con alguna de las técnicas de licitación, a través de alguna de las técnicas de licitación de requerimientos que vamos a ver más adelante en la clase de hoy. Pero bueno, va a haber otras que justamente se las vamos a tener que sonsacar, que las vamos a tener que licitar, porque van a estar explícitas, digamos, van a estar ocultas, no nos la van a decir en forma, van a estar implícitas, perdón, van a estar ocultas, no nos van a decir entre comillas, ¿no? En forma explícita el cliente o el usuario, sino que nosotros como analistas, como ingenieros de software, nos vamos a tener que dar cuenta a partir de lo que nos estén diciendo o a partir de nuestra experiencia o a partir de el lenguaje corporal del cliente usuario, nos vamos a tener que dar cuenta de estos requerimientos ocultos, digamos. Y en ese sentido, digamos, la licitación de requerimientos es una actividad principalmente de carácter social, más que tecnológico. Va a pasar más a través de nuestras relaciones con clientes y usuarios que por diseños o cosas que podamos hacer nosotros individualmente, digamos, en nuestra estación de trabajo o en nuestro ambiente de desarrollo. Y por lo tanto los problemas que se plantean van a ser de la naturaleza psicológica y social más que problemas técnicos. Vamos a tener problemas de comunicación que ya mencionamos en la clase pasada. Bueno, vamos a tener toda una serie de problemas que a continuación vamos a enumerar. Entonces los problemas con que nos vamos a enfrentar, los principales problemas con que nos vamos a enfrentar durante la licitación de requerimientos van a ser problemas de comunicación. Los usuarios finales y los clientes por ahí van a tener dificultades para expresar claramente sus necesidades, como para que nosotros las traduzcamos, las anotemos fácilmente como requerimientos, o no van a ser conscientes de sus propias necesidades. De ahí el hecho de la necesidad de este proceso de licitación de requerimientos, de sonsacar los requerimientos. Por ahí tampoco van a entender cómo la tecnología puede ayudar, por ahí por desconocimiento, y entonces sería nuestra responsabilidad, nuestra función, digamos, como ingenieros de software, estar actualizados y ayudar a entender o enseñar cuáles son las posibilidades tecnológicas. El miedo que pueden tener clientes o usuarios finales a parecer incompetentes por ignorancia tecnológica también va a afectar, digamos, nuestra licitación de requerimientos.
Eh, la cuestión de que justamente estos clientes, usuarios finales, no tomen decisiones o no quieran o no puedan tomar decisiones por no poder prever las consecuencias, no entender las alternativas o no tener una visión global, que también puede ser consecuencia de estas ignorancia tecnológica que hablábamos recién, o bueno, o por otras cuestiones personales o políticas, lo que sea, ¿no? El tema de que tengamos una cultura y un vocabulario diferente, los informáticos, los analistas, este, los ingenieros de software y los usuarios o los clientes, los usuarios finales y los clientes, eso también atenta, o sea, eso también abona los problemas de comunicación y atenta contra nuestra licitación de requerimientos. Los distintos intereses que pueda haber en el sistema a desarrollar. Puede ser que haya distintos usuarios finales que tengan distintas ideas acerca de qué es lo que tiene o no tiene que hacer el sistema, o también diferencias con el cliente, o también puede ser que intervengan nuestras cuestiones, digamos, las del grupo de desarrollo, y bueno, eso va a ser un problema, digamos, estos distintos intereses, y nuestra tarea va a ser compatibilizarlos, ¿no? Otro problema de comunicación que podemos llegar a encontrar, que podemos llegar a, en este caso, generar nosotros como ingenieros de software, es utilizar medios de comunicación inadecuados, diagramas que no entiendan por ahí los clientes o usuarios, o lo mismo que hablábamos hoy de usar vocabulario informático en lugar de vocabulario relacionado con el dominio de aplicación. Y otra cuestión que puede surgir es la de conflictos personales o políticos de los distintos usuarios o mismo dentro del equipo de desarrollo, digamos, con respecto a este sistema que estamos tratando de descubrir cuáles son sus requerimientos y que eventualmente vamos a implementar, ¿no? Si ahondamos un poquito más entre estos problemas que nos vamos a encontrar, vamos a ver que varios de estos problemas pasan por limitaciones cognitivas, eh, por ejemplo, del lado nuestro, del lado del desarrollador, de no conocer el dominio del problema. Por ahí ya vamos a ver con qué técnica, pero por ahí nos dicen, entre comillas, cómo funciona el sistema, o eh, nos mencionan cosas, cuestiones acerca del sistema que nosotros no entendemos, no conocemos. Otra cosa que solemos hacer es hacer suposiciones sobre el dominio del problema. No las conocemos, pero asumimos cosas que no necesariamente van a estar bien, y bueno, después hay que desandar ese camino, digamos, hay que desaprender esas cuestiones que asumimos cuando el cliente o el usuario nos planteen otras cosas que las que nosotros, distintas de las que nosotros asumimos. Hacer suposiciones sobre aspectos tecnológicos también puede ser un problema. Por ejemplo, muchas veces en algún proyecto, por ejemplo, de digitalización, se intenta resolver todo con OCR, con reconocimiento óptico de caracteres. El tema es que el OCR, por lo menos en mi experiencia, no es 100% efectivo, digamos, no es 100% confiable, y por ahí los usuarios o mismo ingenieros de desarrollo de software piensan que sí lo es. Entonces, bueno, eso puede llegar a ser un problema si necesitamos 100% de reconocimiento, 100% de exactitud, digamos, en la traducción de imagen a texto. Bueno, no sería posible, digamos, con la tecnología actual. O hacer simplificaciones excesivas también podría pasar, podría servir este ejemplo del OCR, digamos, esa suposición de que el OCR nos va a reconocer
todo el texto que le pongamos por delante, digamos. Después hay problemas que los podemos clasificar como de conducta humana, en conflictos y ambigüedades en los roles de los participantes. Bueno, si ustedes han trabajado en algún equipo, sabrán de lo que les estoy hablando, digamos. Muchas veces los roles de las personas no están perfectamente delineados, perfectamente definidos, y no nos gustan esos roles, esas misiones y funciones que nos han asignado, y entonces o nos metemos en roles de otros, o dejamos de cumplir con todo lo que le asignan a nuestro rol. El tema de la pasividad, digamos, por ahí nos comunicamos con algún usuario, con algún cliente que nos atiende a desgano, digamos, nos responde a desgano, o no se pone a pensar, digamos, en detalle, que es lo que nosotros, en realidad lo que nosotros necesitamos como ingenieros de requerimientos. O bueno, nosotros también nos puede pasar a nosotros de no entrar en el nivel de detalle necesario, digamos, para definir esos requerimientos. Y desde el punto de vista, desde el lado del usuario final, por ahí, según cómo sea, según el sistema que sea y cómo haya sido descrito, puede haber un cierto temor a que el sistema nuevo le quite trabajo, le quite posibilidades de trabajo, con lo cual, bueno, ese usuario cliente va a ser reticente, digamos, a brindarnos la información que necesitamos, a interactuar con nosotros para que obtengamos los requerimientos y podamos avanzar en el sistema. Y después, bueno, hay problemas de índole técnica, digamos, la complejidad del dominio del problema. Si cuanto mayor sea la complejidad, más difícil nos va a resultar identificar esos requerimientos que estamos buscando. La complejidad de los requerimientos también, si es un sistema muy grande, un número muy grande de requerimientos también nos va a complicar las cosas. Y las fuentes de información poco claras, ya sean documentos que tengamos para consultar de sistemas anteriores o de la misma organización, o mismo nuestra interacción con la gente, con los clientes, con los usuarios finales. Nos puede pasar esto, digamos, de que la información no esté muy clara, o por lo menos no esté muy clara para nosotros. Y bueno, eso también va a representar un problema a la hora de definir estos requerimientos. Bueno, precisamente para ayudarnos a resolver estos problemas, o a minimizar estos problemas de la comunicación, de la licitación de requerimientos en general, es que existen distintas técnicas de licitación que vamos a clasificar en métodos discretos y métodos interactivos, y vamos a ver algunas, ¿no? Hay más, pero las que nosotros vamos a cubrir son las siguientes. Como métodos discretos, digamos, el muestreo de la documentación, los formularios y los datos existentes en la organización en la cual estamos haciendo la licitación de requerimientos, investigación y visitas al lugar, a la organización. Y como tercer método discreto vamos a hablar de observación del ambiente de trabajo, o en el ambiente de trabajo. Como métodos interactivos vamos a hablar de cuestionarios, entrevistas, planeación conjunta de requerimientos, que en inglés la sigla sería JRP o HAD, y vamos a hablar también de lluvia de ideas o brainstorming.
esta clasificación que hicimos en métodos discretos y métodos interactivos, bueno, los métodos discretos son menos invasivos, digamos, que otras formas de averiguar los requerimientos, pero bueno, por eso mismo se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por sí solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios otros métodos interactivos, digamos. Esta idea, esta cuestión de usar distintos métodos para aproximarse a la organización es una práctica inteligente mediante la cual podrá formarse un panorama más completo de los requerimientos. Está bien abordar la organización desde distintos ángulos, bueno, nos va a permitir justamente tener un panorama más completo. Con respecto a la primera técnica, digamos, de muestreo de documentación, formularios y datos existentes, obviamente consiste en obtener documentos, obtener documentación de la organización que nos está pidiendo el sistema, ¿no? Que está requiriendo, que está necesitando este sistema. Por ejemplo, un organigrama nos permitiría, si conseguimos el organigrama de la organización, si nos facilitan el organigrama, podemos identificar quién es el propietario, quiénes son los usuarios de alto nivel, quiénes son los usuarios clave y ese tipo de cuestiones. Después podríamos llegar a obtener memorandos, notas internas, minutas de reuniones, ¿no? Un resumen de reuniones que se hayan llevado a cabo y registros contables. Bueno, eso también nos puede llegar a servir para aprender acerca de la organización. Y solicitudes de proyectos de sistemas de información anteriores, si hay algún pedido, algún contrato, no necesariamente legal, pero algún escrito, digamos, algún documento acerca de proyectos de sistemas de información anteriores, también nos puede servir para sacar información. Y bueno, de todo esto, digamos, nos va a servir, o nos tenemos que quedar, le tenemos que prestar más atención a los que tengan que ver con el proyecto, con nuestro proyecto actual, ¿no? Estamos hablando de eso. Y nos va a permitir conocer la historia, digamos, de por qué hace falta este producto de software. Más documentación que describen la funcionalidad del negocio que está siendo analizada. A veces hay una declaración de la misión de la organización y el plan estratégico de la organización. Puede haber algún documento, alguna documentación con objetivos formales del departamento que está pidiendo el sistema o en el cual se va a implementar este sistema o cuestión similar. Puede haber documentación de políticas, restricciones y procedimientos operativos dentro de la organización. Puede haber información acerca de las bases de datos. Podemos por ahí conseguir algún informe, algún reporte de las bases de datos, algún documento, algún diagrama explicativo de las bases de datos de la organización. Y también puede haber documentación de sistemas en funcionamiento, también manuales del usuario, también alguna descripción o algún modelo de diseño de la base de datos y ese tipo de cuestiones. Y lo mismo se aplica, digamos, a sistemas anteriores que podríamos llegar a conseguir documentación, diagramas o modelos o diseños de sistemas anteriores, un diccionario de datos o un repositorio de proyectos de estos sistemas anteriores, documentación de diseño en general de estos sistemas anteriores y bueno, manuales de operación y o entrenamiento. ¿Está bien? Pues yo les decía, bueno, manual de usuario, puede haber manuales de usuario
o puede haber por ahí algún documento, algún manual que se haya usado para la capacitación de la gente en estos sistemas anteriores y de los cuales también podemos sacar información. Otra técnica que podemos utilizar, otra técnica de licitación que podemos utilizar es la de investigación y visitas al lugar, al sitio. Esto tiene que ver con investigar el dominio, investigar el problema en cuestión, investigar, buscar patrones de soluciones, o sea, cómo han resuelto el mismo problema en otras organizaciones, buscar información en revistas, congresos especializadas, si es un dominio específico, buscar problemas y soluciones similares en Internet y consultar o consultar con otras organizaciones similares si tenemos llegada, si tenemos acceso, a ver cómo han resuelto este mismo problema o un problema similar en esa otra organización y bueno, obviamente visitar el lugar, visitar la organización, de eso se trata, a eso se refiere con esas visitas del sitio, ¿no? La otra posibilidad, y que se puede combinar con alguna de las dos técnicas anteriores o las dos, es la observación en el ambiente de trabajo. ¿Está bien? Ahí como analistas lo que vamos a hacer, previa coordinación, ¿no?, es ver cómo un usuario final realiza su tarea diaria, digamos. Entonces nos vamos a convertir en este caso en observadores de las personas y actividades para poder aprender acerca del sistema. Obviamente con cierto cuidado, digamos, con ciertos recaudos que tenemos que tener. Determinar quién y cuándo vamos a quién y cuándo vamos a observar a alguien. Obviamente obtener el permiso de esa persona y explicarle el por qué va a ser observado, perdón. Mantener un perfil bajo, o sea, no interrumpir a la persona que está trabajando, está haciendo su actividad diaria, tomar nota de lo que observemos acerca de la actividad, revisar esas notas con la persona apropiada, más allá de el que lo está haciendo, nosotros estamos viendo que lo está haciendo, bueno, por ahí con algún gerente o algún supervisor de nivel superior para cerciorarnos, para verificar que realmente las cosas se tienen que hacer de esa manera y o que nosotros que hayamos tomado bien nota de la actividad, que no nos hayamos equivocado en nada en nuestra observación. Y bueno, no interrumpir a la persona, es más o menos lo mismo, digamos, el tema de mantener el bajo perfil, la persona está haciendo su tarea diaria, no interrumpirla. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que vamos a obtener datos confiables, digamos, versus las otras dos técnicas anteriores que eran más que nada mirando documentación, o obteniendo información de otra fuente, pero no van a ser tan certeras como ver realmente cómo se realizan las actividades relacionadas con el sistema que estamos relevando. Otras cosas que podemos ver y que no va a estar seguramente en ninguna documentación es la disposición física, el tránsito, la iluminación, el ruido, que también deberíamos tener en cuenta para nuestro sistema, digamos, para cuando desarrollemos nuestro sistema. Y otra ventaja que tiene esta técnica es que es económica en comparación con otras técnicas, digamos, no necesitamos prácticamente nada, solamente nuestro intelecto, nuestra formación y algún dispositivo para tomar notas, digamos. ¿Qué desventajas tiene esta técnica?
y la gente se siente incómoda siendo observada, no es para nada agradable, digamos, estar realizando tus tareas diarias y que te estén observando, digamos, en una suerte de auditoría. Puede ser que haya algún problema de horarios, digamos, algunas actividades por ahí se hacen fuera de línea y entonces se hacen en horario, fuera de horario de oficina, con lo cual, bueno, se nos dificulta un poco la tarea a los desarrolladores, digamos, para coordinar esos horarios. Después, otra desventaja es que las tareas están sujetas a interrupciones, o sea, la persona está trabajando en su día a día, en su actividad diaria, y por ahí empieza con una tarea, suena el teléfono, se pone a hacer otra, con algo urgente, digamos, se pone a resolver ese otro problema y nosotros quedamos en la mitad de la observación de una tarea que, bueno, después retomará y, bueno, si no estamos, obviamente que nos estamos informando, estamos aprendiendo acerca del sistema, por ahí eso nos va a dificultar nuestras observaciones, nuestras notas acerca de esa tarea si se ve interrumpida varias veces. Y después, bueno, puede haber alguna cuestión de que la persona no realice las tareas como las hace habitualmente al ser consciente de que está siendo observado, digamos, y entonces realice las tareas de la manera que correcta, digamos, entre comillas, de la manera que sabe que se tienen que hacer o que le informaron que se tiene que hacer y no realmente como las realiza habitualmente. Eso nos va a distorsionar nuestro conocimiento, digamos, nuestro sonsacar información a través de esta técnica. Bueno, y después tenemos la otra familia de técnicas de licitación, que son los métodos interactivos. Si bien vamos a ver distintos métodos interactivos, distintas técnicas de licitación interactivas, puede haber cosas en común, hay cosas en común entre estas distintas técnicas. Bueno, de estos métodos interactivos vamos a hablar de cuestionarios, entrevistas, planeación conjunta de requerimientos y lluvia de ideas o brainstorming. Los cuestionarios, cuando se trata de cuestionarios, un cuestionario es un documento que permite recabar información y opiniones de los encuestados. Nos permite recolectar hechos de un gran número de personas y en ese sentido entonces nos permite detectar un sentimiento generalizado, nos permiten detectar problemas entre usuarios cuando haya distintos usuarios que respondan distintas cosas o de distinta manera a la misma pregunta, digamos, y nos permite cuantificar respuestas, digamos. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo, digamos, de cuestionario, preguntas y respuestas. Ahora básicamente en eso consiste un cuestionario. Ahora vamos a ahondar en esta cuestión. ¿Qué ventajas tienen los cuestionarios frente a otros métodos interactivos, a otras técnicas de licitación de requerimientos? Bueno, son de respuesta rápida. Nosotros, una vez que hayamos diseñado el cuestionario y lo hayamos distribuido, la idea es que nos lo respondan rápidamente y entonces rápidamente, depende de cómo lo diseñemos, pero rápidamente podríamos sacar unas conclusiones, digamos.
Eh, Son económicos, no nos va a costar mucho más que el tiempo que le dediquemos y el papel o la distribución electrónica, digamos, de esos cuestionarios, o la distribución, digamos, postal de ida y vuelta de estos cuestionarios. Pueden ser anónimos, según como los armemos, los podemos hacer anónimos, que por ahí en otras técnicas esto no va a poder ser, no va a poder haber anonimato. Y si los diseñamos de cierta manera, si los diseñamos de manera tal que sean estructurados, van a ser de fácil análisis. ¿Está bien? La respuesta rápida se refería a que los podemos distribuir rápidamente y nos van a llegar completos rápidamente, bueno, pero después hay que hacer un análisis de las respuestas. Si es un cuestionario estructurado, ese análisis va a ser rápido. Si no es estructurado, y ya vamos a ver eso, de qué se trata, no va a ser tan fácil el análisis. Las desventajas de esta técnica frente a otras, bueno, que podemos, si no son obligatorios, digamos, podemos obtener un bajo número de respuestas, y entonces se nos cae la ventaja de que podemos obtener sentimientos generalizados y que los podemos cuantificar, sí, los podemos cuantificar, pero bueno, va a ser por ahí una muestra muy chica con respecto, muy chica con respecto al total. También nos puede pasar es que no nos respondan a todas las preguntas del cuestionario. Eso va a tener que ver también con el diseño de nuestro cuestionario, si lo hacemos muy largo o si no se entienden, si no diseñamos cuidadosamente cada pregunta y no se entienden, por ahí no nos la van a contestar. Y otra vez, si no es obligatorio, puede pasar que no nos respondan a todas las preguntas. También tiene como desventaja esta técnica que las preguntas son rígidas, en el sentido de que, bueno, es lo que está escrito en el cuestionario y no lo vamos a poder cambiar dinámicamente. No vamos a poder cambiar dinámicamente esa pregunta, bueno, a menos que tengamos algún software sofisticado que nos permita, pero bueno, digamos, un cuestionario simple que sea económico y que podamos distribuir rápidamente y que no va a tener la posibilidad de cambiar las preguntas dinámicamente. Entonces, bueno, vamos a tener estas preguntas rígidas y la podemos ver como desventaja frente a otras técnicas. No se puede hacer el análisis corporal. Esto tiene que ver con la lectura que uno puede hacer justamente del cuerpo, en otras técnicas, digamos, si estamos frente a frente con la persona, a partir de su postura podemos hacer cierta lectura, que por más que nos esté diciendo una cosa con palabras, digamos, sus gestos, la forma en que pone los brazos, la expresión de la cara, que bueno, sería más o menos lo mismo que los gestos, por ahí nos van a estar diciendo otras cosas. En este caso, en el caso de los cuestionarios, esa cuestión no la vamos a poder ver, porque bueno, simplemente es responder una serie de preguntas y posiblemente nosotros ni estemos presentes o no vamos a saber qué gesto corresponde con qué pregunta está respondiendo en ese momento la persona. Así que por más que veamos los gestos o la postura o la expresión corporal, no vamos a saber ni con qué pregunta del cuestionario se corresponde, ni qué respuesta está poniendo a esa pregunta en el cuestionario, así que no nos sirve. No se pueden aclarar respuestas incompletas. Eso, digamos, tiene que ver también con la rigidez, así como las preguntas no las podemos cambiar dinámicamente.
las respuestas tampoco vamos a poder obtener más información que lo que está escrito en la respuesta. Está bien, no vamos a poder extrapolar cosas o cambiar, extraer cosas que no estén, agregar cosas que no estén en la respuesta. Y son relativos, los cuestionarios como desventaja también tienen que son relativamente difíciles de preparar. Esta cuestión de, bueno, hay que pensar este diseño del cuestionario, hay que pensar una cantidad adecuada de preguntas, no puede ser muy largo tampoco. Esta rigidez, las preguntas del cuestionario van a ser las que se nos haya ocurrido a priori, las que hayamos anotado, y después no las vamos a poder, no vamos a poder agregar ni sacar preguntas dinámicamente. Ya les digo, a menos que tengamos un software sofisticado que nos lo permita, pero bueno, igual también impactaría, digamos, en la preparación del cuestionario si tenemos ese software sofisticado que nos permita agregar preguntas o sacar preguntas de acuerdo a los tiempos que se tomen en responder o la extensión de la respuesta llegado el caso. Bueno, eso también hay que meterlo como si tuviéramos esa posibilidad, que en general no va a ser así, pero digo, si la tuviéramos, también hay que meterlo en la dificultad de preparación del cuestionario, digamos. Bueno, yendo más a lo técnico de los cuestionarios, lo podemos diseñar, lo podemos armar con dos tipos de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que dejan abierta la respuesta, digamos, uno puede responder lo que quiera, las posibles opciones de respuesta, por ahí texto libre, y las preguntas cerradas, obviamente, pasa lo contrario, limitan o cierran las opciones de respuestas disponibles, o sea, de preguntas de opción múltiple, ¿no? Por ejemplo, preguntas abiertas podrían ser, describa los problemas que experimenta en la actualidad con los informes de las salidas, digamos, o con los informes, o qué tan útiles son los manuales de usuario para la aplicación de contabilidad del sistema actual. Esas como ejemplos de preguntas abiertas. O ejemplos de preguntas, como ejemplo de pregunta cerrada, ¿es útil el reporte que utiliza actualmente? ¿Sí o no? ¿Está bien? Ahí dos opciones nada más. Según el tipo de pregunta, la velocidad de conclusión, ¿cuál va a ser? Bueno, en el caso de una pregunta abierta va a ser lenta, en el caso de una pregunta cerrada, rápida. La naturaleza exploratoria es alta para las preguntas abiertas y es poca o baja para las preguntas cerradas. Lo mismo para la amplitud y profundidad. Es alta para las preguntas abiertas y es poca para las preguntas cerradas. La facilidad de preparación es más fácil para preguntas abiertas que para preguntas cerradas, porque en el caso de las preguntas cerradas, me tengo que imaginar todas las posibles respuestas, todas las opciones, y a la inversa, digamos, la facilidad de análisis después es difícil en el caso de las preguntas abiertas y es fácil en el caso de las preguntas cerradas. En el caso de las preguntas abiertas voy a tener un texto libre del cual voy a tener que extraer conclusiones. En el caso de las preguntas cerradas, ya en realidad el análisis ya lo hice cuando armé la pregunta y entonces ahora lo único que tengo que hacer es contabilizarla, digamos. ¿Qué información se puede obtener a partir de los cuestionarios? Se puede obtener información actitudinal, lo que las personas dicen que quieren. Se puede obtener información acerca de las creencias de la persona, lo que creen que es verdad, acerca del comportamiento, lo que realmente hacen, y acerca de características de las personas o cosas, siempre y cuando diseñemos bien las preguntas, ¿no? Esto siempre va de la mano, los cuestionarios van de la mano, el éxito, el fracaso,
cuán bien van a funcionar o cuán mal van a funcionar, de acuerdo a la preparación del mismo, de acuerdo al diseño del cuestionario. ¿Cuándo deberíamos usar cuestionarios en lugar de alguna de las otras técnicas o además de alguna de las otras técnicas? Pero bueno, la fortaleza por ahí o cuándo es conveniente usar cuestionarios. Obviamente, si las personas están dispersas geográficamente en distintas oficinas o en distintas ciudades, nos va a convenir usar cuestionarios. Los vamos a poder distribuir y no nos vamos a tener que movilizar a cada uno de las oficinas o de las ciudades. Si son muchas las personas involucradas, también nos van a muchos clientes o muchos usuarios finales y nosotros queremos las opiniones de todos o de muchos. También nos va a convenir usar cuestionarios, los distribuimos, por más que sean un montón, distribuimos un montón y después recogemos un montón de respuestas, bueno, después lo procesaremos. Que si tienen preguntas cerradas lo vamos a poder hacer rápidamente, si tienen preguntas abiertas nos va a llevar más tiempo y nos va a ser más difícil. Si queremos obtener opiniones generales, también nos conviene utilizar cuestionarios. Tiene que ver con la cantidad de personas involucradas también, en ese sentido, digamos. Y lo mismo si queremos identificar problemas generales, porque bueno, es lo mismo, digamos, tenemos que distribuir nuestro cuestionario a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Otra técnica de elicitación de requerimientos es la técnica de entrevista. Es una técnica, otro de los métodos interactivos. Es una técnica de exploración mediante la cual el analista va a recolectar información de las personas a través de la interacción cara a cara. Es una conversación con un propósito específico que se basa en un formato de preguntas y respuestas y nos va a permitir conocer opiniones y sentimientos del entrevistado. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica frente, por ejemplo, a la técnica de cuestionarios o a otras técnicas que vamos a ver más adelante? El entrevistado se siente incluido en el proyecto, siente que está participando del proyecto al tener una entrevista, una conversación cara a cara con el analista o el desarrollador, digamos, y le estamos preguntando cosas y él nos responde, bueno, se siente incluido en el proyecto, es altamente probable. Es posible obtener una retroalimentación del encuestado al estar mano a mano, cara a cara. Podemos tener esa retroalimentación, ese feedback del entrevistado, perdón. Es posible adaptar las preguntas de acuerdo al entrevistado. Esta técnica, la de la entrevista, en ese sentido tiene la ventaja de que puede ser dinámica frente al cuestionario, ¿no? En donde las preguntas dijimos, bueno, las diseño de antemano y quedan así estáticas, rígidas. En cambio acá yo puedo ir cambiando el guión, digamos, puedo ir cambiando las preguntas sobre una marcha. Para eso voy a tener que tener experiencia, voy a tener que tener habilidad, seguramente tendría que tener previstas de antemano alternativas, por más que lo voy a decidir en el momento, digamos, tendría que haber hecho algún análisis, alguna cuestión previa, pero tengo esa posibilidad que no la tengo, digamos, en el caso de los cuestionarios. Y también como ventaja podemos destacar la obtención de información no verbal observando las acciones y expresiones del entrevistado, esa lectura corporal que podemos hacer en la entrevista y que no podemos hacer en el caso de los cuestionarios. Las caras que nos pongan,
cómo está sentado el entrevistado, toda una serie de cuestiones que podemos aprender para, entre comillas, leer a las personas durante una entrevista y sacar, hablando, como dice la expresión, sacar de mentira verdad, ¿no? Por más que nos esté diciendo una cosa, nosotros por ahí vamos a poder interpretar otra en base a esta lectura del lenguaje corporal. ¿Cuáles son las desventajas? No todo lo que reluce es oro, digamos, no todas son cosas favorables a la entrevista. Son costosas en tiempo y en recursos humanos. Las tengo que preparar, las entrevistas, me tengo que movilizar seguramente hasta el lugar de trabajo del entrevistado, si está disperso geográficamente, si los usuarios, los clientes están dispersos geográficamente, me tengo que movilizar hasta los distintos domicilios, me va a costar. Obviamente el tiempo que yo dedique, que yo estoy en la entrevista, no lo puedo dedicar a otras cuestiones. Además voy a tener que coordinar los horarios, digamos, los tiempos para las entrevistas. Seguramente me queden tiempos muertos. Bueno, por ahí los puedo aprovechar en alguna otra cosa, pero bueno, por ahí no. Por ahí me queda algún tiempo muerto que no lo puedo aprovechar. La entrevista depende en gran parte de las habilidades del entrevistador. Esto es una desventaja, hay que saber cómo llevar la entrevista. El cuestionario, nada, lo entrego. Está bien, la habilidad estuvo en el diseño del cuestionario, pero bueno, lo hago tranquilo, no frente a frente a otra persona. Y acá, bueno, yo tengo que saber, por ejemplo, si me toca algún entrevistado demasiado verborrágico, que se quiere extender demasiado en sus respuestas, bueno, yo tengo que buscarle la manera de interrumpirlo o acotar por lo menos la duración de las respuestas sin que se ofenda. O sea, estamos tratando con personas, ¿no? Volvemos a las cuestiones sociales más allá de lo técnico. Y bueno, y se pierden por ahí, como desventaja, digamos, es que si la hago a distancia, si bien la podría hacer, y por ejemplo, en esta situación de pandemia, digamos, lo más probable, aunque lo más recomendable es hacerlas a distancia, bueno, se pierden muchas cuestiones, muchas de las ventajas de la entrevista, por ahí la lectura del lenguaje corporal al hacerla a distancia se pierde o se ve bastante reducida. Pero bueno, en la situación actual no va a quedar otra posibilidad, digamos, en el caso de una entrevista. Bueno, acá también, en el caso de las entrevistas, se plantea una cuestión de abierto versus cerrado, digamos, no exactamente igual que con las preguntas del cuestionario, pero tiene cierta similitud. Yo puedo armar una entrevista estructurada, cerrada, donde ya armé mi conjunto de preguntas para hacérsela al entrevistado, las armé de antemano. Y la pregunta también es bien dirigida, se dirige al usuario sobre un requerimiento puntual. No me va a permitir adquirir un amplio conocimiento del dominio, o puedo hacer una entrevista no estructurada, abierta en ese sentido, digamos, en donde voy con un temario general, digamos, previamente
mi diseño, en mi análisis, digamos, de cómo va a ser la entrevista, voy con una idea general, no preparo preguntas específicas y empiezo por ahí con preguntas que no dependen del contexto para conocer el problema, la gente involucrada, ese tipo de cuestiones, digamos. Empiezo con preguntas generales y después por ahí me voy metiendo con preguntas más relacionadas con el sistema, pero no voy con preguntas sobre un requerimiento puntual. Otra vez, abierto, o sea, en forma similar a lo que nos pasaba con preguntas abiertas versus preguntas cerradas. Entrevista abierta versus entrevista cerrada. La entrevista cerrada, en donde yo ya tenía las preguntas pensadas de antemano, va a ser fácil de evaluar. La entrevista abierta va a ser más difícil. El tiempo va a ser menor en una entrevista cerrada que en una entrevista abierta. El entrenamiento, la experiencia, la habilidad que yo tenga que tener para una entrevista no va a ser mucha para una entrevista cerrada y sí, en cambio va a ser muy necesaria para una entrevista abierta. No voy a poder ser muy espontáneo en una entrevista, no voy a poder ser espontáneo, mejor dicho, en una entrevista cerrada, sí en una abierta. No voy a poder conocer al entrevistado en una entrevista cerrada, o lo voy a conocer muy poco. En cambio, en una entrevista abierta sí puedo llegar a conocerlo. La entrevista cerrada en ese sentido también es poco flexible versus la entrevista abierta, ¿no? El control en el que yo tengo en la entrevista y por eso requiere menos experiencia, el control que yo tenga va a ser alto si es cerrada y va a ser bajo si es abierta. La precisión va a ser alta si es cerrada y baja si es abierta. La confiabilidad va a ser alta si es una entrevista cerrada versus baja si es una entrevista abierta, y la amplitud y profundidad es poca en el caso de una entrevista cerrada y es mucha en el caso de una entrevista abierta. Hablamos de entrevistas cerradas versus abiertas o no estructuradas versus estructuradas, digamos, en la entrevista como un todo. A su vez, las preguntas de la entrevista también pueden ser abiertas o cerradas o de sondeo. Esto sí es igual que en el cuestionario, digamos. Las preguntas abiertas permiten al encuestado responder de cualquier manera. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene del sistema actual? Y bueno, ahí el entrevistado responde según su leal saber y entender. Puede estar 5 minutos, 1 hora, bueno, 1 hora no porque lo vamos a cortar, pero nos puede responder cualquier cosa. O cómo describe su trabajo, también una pregunta abierta. Las preguntas cerradas son directas, cortas o de selección múltiple, digamos. ¿Quién recibe este informe? Ahí no hay muchas vueltas. ¿Cuántas personas utilizan el sistema? Ahí tampoco, digamos. Esas son ejemplos de preguntas cerradas. Y bueno, después están las preguntas, lo que se conoce como preguntas de sondeo, que nos permiten obtener más detalles sobre un tema puntual, y acá está la diferencia, por ahí la ventaja de la entrevista versus el cuestionario, y una entrevista más abierta, digamos, frente a una entrevista cerrada, en donde a partir de cierta respuesta nosotros le podemos preguntar: ¿podría usted dar detalles sobre tal cuestión que nos comentó en la pregunta anterior, ¿no? O podría dar un ejemplo de tal cosa. Son preguntas por ahí que nosotros podemos agregar en una entrevista abierta para obtener más detalle de algo que nos interesa o que no llegamos a comprender del todo, o que nos damos cuenta que lo vamos a necesitar cuando hagamos la especificación de requerimientos, digamos.
Como muchas cosas en esta vida, o como todas las cosas en esta vida, las preguntas abiertas tienen ventajas y desventajas. Como cosas buenas, revelan por ahí nueva línea de preguntas. Está bien, ante una pregunta abierta podemos descubrir algo que nos lleve a toda una otra línea de preguntas nuevas. Hacen más interesante la entrevista, más entretenida, y permiten espontaneidad. Como desventaja, por ahí nos dan muchos detalles irrelevantes que después vamos a tener que filtrar por otra parte, y además nos va a sacar tiempo. Podemos perder el control de la entrevista, ya les digo, si el entrevistado es muy verborrágico, tiene mucho para contar o tiene mucho tiempo para hablar, se nos va a dificultar por ahí encarrilar la entrevista y limitar el tiempo de las respuestas. Y si preguntamos cosas muy generales, con preguntas abiertas, parece que va a dar la impresión de que no tenemos los objetivos claros, que no tenemos suficiente conocimiento, hablando mal y pronto, que no hicimos bien los deberes, porque vamos a hacer una pregunta vaga que da para responder muy inextenso, digamos. Puede llegar a no dar una buena impresión. Bueno, como siempre, las preguntas cerradas, lo contrario que las abiertas, ¿no? Como ventaja nos ahorran tiempo, es un ping-pong de preguntas y respuestas, se mantiene más fácil el control de la entrevista, pregunto, me responden, listo, sigo con la siguiente, y se consiguen datos relevantes. Yo pregunté específicamente algo que me interesaba la respuesta, digamos, y no va a haber toda una cuestión larga de la cual yo después voy a tener que, no va a haber toda una respuesta larga de la cual yo voy a tener que extirpar, digamos, lo que me interese. Y como desventajas, bueno, pueden ser aburridas, para el entrevistado, digamos, ping-pong de preguntas y respuestas, se pueden tornar tediosos si son muchas las preguntas, y no se obtienen detalles, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, no hay detalles. Con respecto a cómo podemos organizar la entrevista, cómo la podemos diseñar, hay dos formas principales, digamos. Una es piramidal y otra es organizarla en forma de embudo. Y bueno, se pueden combinar estas dos formas y diseñar o planificar una entrevista diamante, digamos, que empezaría piramidal y terminaría embudo. La entrevista piramidal inductiva, en realidad uno empieza con preguntas cerradas por ahí, de fácil y rápida resolución, y termina con preguntas abiertas. En el caso de una entrevista de tipo embudo, organizada como embudo o deductivo, digamos, o de método deductivo, al revés. Arrancamos con preguntas abiertas y terminamos con preguntas cerradas o de seguimiento, digamos, y bueno, la combinación es arrancar con preguntas cerradas, promediar la entrevista con preguntas abiertas y terminarla con preguntas cerradas. ¿Cómo conducir la entrevista? Bueno, una cosa que vamos a tener que hacer, lo primero que vamos a tener que hacer es elegir a quién vamos a entrevistar. Esto va a depender del requerimiento a analizar y bueno, por eso hablábamos hoy por ahí de combinar las distintas técnicas de licitación de requerimientos. Por ahí sería útil tener un organigrama de manera tal de poder elegir sabiamente, digamos, los entrevistados. Por eso la combinación con el análisis de documentación de la organización, por ejemplo,
o misiones y funciones, y todas esas cuestiones que vimos más temprano, digamos. Si tenemos información acerca de las características de las personas, podríamos armar nuestra entrevista para conocer sus fortalezas, prejuicios y motivaciones. Mejor dicho, podríamos tener en cuenta en el armado de la entrevista sus fortalezas, prejuicios y motivaciones. Hay que coordinar, digamos, hay que organizar el día y horario de la entrevista. Hay que, por supuesto, respetar el horario de trabajo, con lo cual hay que establecer la duración de la entrevista a priori. Y en esa duración tendremos que tener en cuenta que cuanto mayor sea el cargo del entrevistado, menor va a ser el tiempo, tendría que ser el tiempo de la entrevista, porque se supone que tiene menos tiempo y menos ganas de atendernos, menos posibilidades de atendernos. Tenemos que obtener el permiso del supervisor o del jefe de la persona a la cual vamos a entrevistar. Y bueno, tiene que ver con todo lo anterior también, ¿no? Que es en horario de trabajo, así que mientras está haciendo la entrevista no va a estar trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, hay otras cuestiones, digamos, políticas dentro de la organización. Por eso nos conviene, necesitamos el permiso del supervisor o del jefe. Y bueno, relacionado con esto de obtener los permisos y de coordinar para cuándo hacer la entrevista, está también el don de hacer la entrevista. Al ser algo personal, mano a mano, cara a cara, la entrevista debería hacerse en un lugar privado, ¿no? Para obtener la mayor sinceridad posible en cuanto a las respuestas y para no ser interrumpidos, ¿no? En cuanto a la preparación de la entrevista, la idea es informar al entrevistado el tema a tratar antes de la reunión, entre otras cosas para bajar el nivel de ansiedad del entrevistado y o para que repase mentalmente o no las cuestiones que vamos a tratar, así no perdemos tiempo o no tomamos de sorpresa al entrevistado con nuestras preguntas. Definir un guión de entrevista, o sea, armar la línea de preguntas. Obviamente en esa línea de preguntas no tendría que haber preguntas capciosas, sesgadas, con intención, amenazantes o críticas, o sea, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de tacto al armar las preguntas. Usar lenguaje claro y conciso. No incluir opinión como parte de la pregunta, tiene que ver con lo que mencionábamos recién de las preguntas sesgadas o con intención. Seguramente nuestro sistema viene a resolver algún problema que hay con algún sistema o sistemas anteriores y bueno, tal vez en el momento de buscarlo, nosotros ya de buscar cuál es el problema, por ahí ya tenemos una idea de que pasa por el usuario final. Bueno, esa idea nuestra no tiene que terminar en las preguntas de la entrevista, digamos, o por lo menos no tiene que aparecer abiertamente en las preguntas de la entrevista. Y bueno, evitar realizar preguntas largas y complejas, más allá que el lenguaje que usemos, las palabras que usemos sean claras y concisas, digamos, lo mismo se aplica, digamos, a la pregunta como un todo y tendría que ser lo más corta posible y lo más simple posible, ¿no? Para que la entienda el entrevistado. Como cuestiones generales a tener en cuenta en la preparación previa a la entrevista, informarnos un poco
de la organización y de la persona que vamos a entrevistar, por eso decíamos por ahí de combinarla con alguna de las otras técnicas no invasivas. Poner atención en el lenguaje, buscar un vocabulario común, esto también en común, digamos, con el cliente, usuario final. Esto también lo podemos hacer combinando con las técnicas anteriores. Establecer los objetivos de la entrevista y tener en cuenta, digamos, que los directivos, los gerentes, a medida que vamos subiendo, digamos, en el organigrama de la organización, nos pueden llegar a dar una visión más general. Esto para cuando armemos la entrevista, cuando diseñemos la entrevista, en particular las preguntas, y los usuarios finales nos van a poder dar información más detallada. O sea, no le preguntemos a un gerente el detalle fino de la aplicación o del sistema, de cómo se usa el sistema, porque no lo va a saber seguramente. Y a la inversa, digamos, no le preguntemos a algún usuario final cuáles son las misiones y funciones de la organización, porque seguramente tampoco las va a tener tan claras como para responderlo en una entrevista, ¿no? Después, con respecto a la selección de los entrevistados, más allá de que tenemos que elegir los adecuados, la mezcla adecuada entre usuarios finales, gerentes, bueno, lo que sea, también tenemos que tratar de minimizar la cantidad de entrevistas. Como son costosas, digamos, nos llevan tiempo, nos llevan esfuerzo, bueno, cuantas menos hagamos mejor. Y esto ya lo dijimos, pero en línea con esto de minimizar los tiempos y los recursos, si nosotros le avisamos con antelación el objetivo de la entrevista al entrevistado y las preguntas, o aunque sea global, la idea general, las preguntas que le vamos a hacer, bueno, va a estar más preparado por ahí, con suerte, para brindarnos las respuestas más adecuadas y más rápidamente. En esa planificación de la entrevista también, esa coordinación que hablábamos hoy, bueno, vamos a tener que poner una fecha, una hora, un lugar y una duración de cada entrevista. Y bueno, vamos a tener que elegir el tipo de preguntas a usar y la estructura de la entrevista, ¿no? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un guión de una entrevista con un encabezado, es una plantilla, digamos, un encabezado de quién es el entrevistado, la fecha, la hora, el lugar, el tema, en este ejemplo en particular, política actual de investigación de crédito. Las preguntas en esa columna central, la pregunta o el objetivo. Para cada fila de esta planilla, digamos, de este guión, tenemos también a la izquierda una columna del tiempo asignado a cada fila que se corresponde con una pregunta, y bueno, un espacio en esta plantilla, hay un espacio, una tercera columna para completar con las respuestas del entrevistado. Pero por ejemplo, como primera fila, digamos, tenemos el objetivo de la entrevista, el objetivo de la reunión. Bueno, nos presentamos, agradecemos, contamos el objetivo de la entrevista, que es obtener una comprensión de las políticas existentes de investigación de crédito. Y a eso, en la columna de la izquierda, bueno, anotamos que tenemos pensado dedicarle 1 a 2 minutos. Después, bueno, las sucesivas filas tienen preguntas. En la columna de la izquierda y en la columna de la izquierda la duración estimada, digamos, del tiempo que le pensamos dedicar a esa pregunta. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿qué condiciones determinan si se aprueba una solicitud de crédito del cliente?
Y fíjense que después también en alguna, bueno, en la pregunta 1 hay un lugar para hacer una pregunta de seguimiento, que no hay ninguna, las que nosotros mencionábamos hoy como pregunta de sondeo, para por ahí obtener algún detalle, alguna profundidad más. Bueno, hay una sucesión de preguntas, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. La 6 justamente me interesa porque tiene un seguimiento, una pregunta de sondeo. Dice, ¿puedo obtener el permiso para hablar con estas personas para aprender específicamente cómo llevan a cabo el proceso de investigación de crédito? Y la pregunta de sondeo de seguimiento, por esa me responderían sí o no. Y la pregunta de sondeo sería, ¿cuál sería el momento apropiado para reunirme con cada uno de ellos? Nada, hay una pregunta de cierre, digamos, una fila, digamos, para el cierre de la entrevista, donde tenemos que agradecer y asegurar que esto por ahí está bueno, importante, que le vamos a mandar una minuta o una copia de la entrevista, como para que el entrevistado valide lo que nosotros anotamos como sus dichos y esté de acuerdo estén bien, hayamos entendido bien lo que el entrevistado nos dijo. Nada, hay un resumen de los tiempos abajo de todo en la planilla, y un espacio para comentarios generales y notas. Pero bueno, este es un ejemplo, digamos, de una entrevista armada, ¿está bien? Y después, bueno, cuestiones a tener en cuenta, o sea, vimos cuestiones a tener en cuenta para armar la entrevista, y acá cuestiones a tener en cuenta para realización de la misma entrevista, para la conducción de la entrevista. Respetar los tiempos y horarios, por ahí llegar un poco antes para asegurarnos las condiciones de la sala de reunión, bueno, ser educados, digamos, saludar al entrevistado, presentarse, agradecer, mencionar el propósito de la entrevista y la duración, escuchar con atención y observar al entrevistado y tomar nota de las respuestas verbales y no verbales. Las verbales es fácil, pues las vamos a estar escuchando. Hacer algún tipo de marca o algo con respecto a las no verbales, o bueno, puede ser una anotación textual también, ¿no? En texto. Concluir la entrevista otra vez expresando nuestro agradecimiento y hacer alguna breve conclusión de la entrevista para ganar la confianza del entrevistado, y también como parte de esto de buena educación, ¿no? Obviamente nos tenemos que vestir adecuadamente, ser corteses, escuchar cuidadosamente al entrevistado, mantener el control de la entrevista, observar los gestos, tener paciencia. No está bueno interrumpir al entrevistado en forma brusca, ese tipo de cuestiones. Mantener al entrevistado en calma, mantener el autocontrol y terminar a tiempo. Tendríamos que evitar suponer que una respuesta no lleva a ningún lado. Bueno, estas cuestiones, algunas de estas están relacionadas, ¿no? Evitar revelar pistas, en el sentido de hacer las preguntas que ya conduzcan a la respuesta, cosa que ya hemos mencionado, digamos, en diapositivas anteriores. Evitar usar jerga informática, se supone que estamos entrevistando a un no informático. Evitar revelar sesgos personales, evitar hablar en lugar de escuchar, hablar nosotros, digamos, en lugar de escuchar al entrevistado, evitar hacer suposiciones acerca del tema o del entrevistado. Y bueno, esto no necesariamente es unánime, digamos, generalizado, el tema de evitar el uso de grabadores. Hay quienes sugieren
evitarlo. Hay quienes no les parece mal, digamos. Pasa que tener un grabador da la idea de que un grabador, hacer una filmación, lo que sea, da la idea de que no vamos a prestar atención, digamos, a la entrevista, y que no vamos a estar escuchando, total, después, y que en parte nos predispone de esa manera, porque total tengo la grabación o tengo la filmación, cualquier cosa lo desgrabo después. Pero para la persona que está ahí en el momento no resulta una buena señal por ahí. Pero bueno, va a depender del entrevistado también. Tendríamos que hacer un seguimiento de la entrevista, enviar al entrevistado un resumen y permitir aclarar cualquier cosa que no se haya entendido durante la entrevista. Y lo más importante de la entrevista es saber escuchar. No oír como quien oye una cascada o un ruido, sino prestar atención, digamos, y poder sonsacar justamente estos requerimientos, que es el objetivo de la entrevista. Algunos consejos que tienen que ver con saber escuchar: llegar con una actitud positiva. Esto, si uno llega con una actitud positiva, va a predisponer a la persona entrevistada de buena manera, digamos. Hacer que la otra persona se tranquilice, romper el hielo con cuestiones cotidianas, con preguntas triviales, digamos. Bueno, esto baja el nivel de ansiedad, el estrés del entrevistado. Esto, tengan en cuenta que es un método invasivo, digamos. Me van a hacer preguntas, y qué me van a preguntar, y tiene que ver con mi trabajo, o sea, no son cuestiones triviales por ahí, sino que tiene que ver con mi tarea. Bueno, cuanto más tranquilo esté el entrevistado, más libremente se va a expresar y mayor información vamos a poder obtener. El tema de hacer ver que estamos escuchando al entrevistado con el lenguaje corporal, nuestras expresiones, contacto visual, asentir con la cabeza, hacer comentarios. Esto es parecido a la actitud positiva, en el sentido que genera una buena actitud en el entrevistado, y además colabora a ese objetivo que decíamos, o esa ventaja de la entrevista, de que hace que el entrevistado se sienta partícipe del proyecto. Lo mismo hacer preguntas sobre lo que está diciendo el entrevistado. Bueno, no hacer suposiciones respecto de lo que el entrevistado tiene que explicar, y tomar nota. Bueno, esto también contribuye a que el entrevistado sienta que está siendo escuchado. Con respecto al lenguaje corporal, que ya lo hemos mencionado varias veces a lo largo de la clase de hoy, las expresiones corporales más importantes son las expresiones faciales, o sea, la cara, los gestos que hacemos con la cara, el tema del contacto visual y la postura general del cuerpo. Si no es lo mismo si yo estoy erguido, que si estoy todo desgarbado, o cómo pongo los brazos. No es lo mismo si cruzo los brazos que si los dejo sueltos al costado del cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, y con eso, con el tema del lenguaje corporal, que también, o sea, nos sirve para cualquier situación en que estemos cara a cara, digamos, en que estemos con otras personas, respecto a estas técnicas, a las distintas técnicas que estamos viendo, ¿no? Con el tema del lenguaje corporal terminamos con el tema de la entrevista, y pasamos a las otras dos técnicas, que son la planeación conjunta de requerimientos y la lluvia de ideas.
La planeación conjunta de requerimientos es un proceso mediante el cual se conducen reuniones de grupo altamente estructurados con el propósito de analizar problemas y definir requerimientos. Entonces es una técnica grupal, así como también lo va a ser la lluvia de ideas, frente a las entrevistas que son individuales o los cuestionarios que son individuales. Esta técnica requiere un extenso entrenamiento porque va a haber que saber manejar al grupo, va a haber que saber armar estas reuniones, va a haber que saber planificar estas reuniones y conducir estas reuniones y después dar un cierre a estas reuniones. Reduce el tiempo de exploración de requerimientos. No voy a tener que hacer frente a entrevistas, por ejemplo, no voy a tener que esperar a hacer 10 entrevistas o más, dependiendo de la complejidad del sistema, ¿no? Esto lo hago en reuniones donde tengo a todos los involucrados opinando en la misma reunión, con lo cual gano tiempo. Se va trabajando sobre lo mismo que se va generando, por eso es también que se necesita entrenamiento. Y nada, lo pueden encontrar también como Joint Application Design, como HAD en algún otro libro, en alguna otra bibliografía. ¿Qué ventajas tiene una técnica grupal o esta técnica grupal? Ahorra tiempo frente a entrevistas o cuestionarios por ahí que se me dilaten en el tiempo, la distribución y la entrega. Tengo a los usuarios involucrados, en ese sentido es parecido a la entrevista, y el uso de esta técnica promueve desarrollos creativos por el tema del grupo, digamos, cuando todo lo que sea grupal generalmente aporta más a la creatividad que algo individual. ¿Qué desventaja tiene? Que es difícil organizar los horarios, difícil organizar estas reuniones grupales, en donde puedan estar simultáneamente todos los involucrados, digamos, y es complejo encontrar un grupo de participantes integrados y organizados. Si bien yo los voy a tratar de elegir, bueno, otra vez voy a tener que pedir permiso a los jefes, me dirán quién sí, quién no. Y bueno, va a haber quienes quieran participar y va a haber quienes no quieran participar. O sea, es difícil, no es fácil. Igual en ese sentido también nos puede pasar con la entrevista, digamos, ¿no? Puede haber quien no quiera ser entrevistado, bueno, se nos va a complicar ahí el caso de la entrevista, por eso también hace falta experiencia en las entrevistas. Bueno, acá a modo de ejemplo tenemos un diagrama, digamos, de cómo sería la distribución en una de estas reuniones, como, para tener en cuenta para la planificación, ¿no? Tendríamos que tener un lugar adecuado, una sala adecuada en donde haya, por ejemplo, rotafolios, en donde podamos ir anotando cosas, ir anotando ideas o acuerdos o requerimientos, llegado el caso. Un pizarrón, está bueno tener pizarrones, pizarrón blanco, o llegado el caso un pizarrón inteligente, un proyector por ahí para justamente valga la redundancia, para proyectar, digamos, diagramas o documentos o cuestiones que necesitemos como insumo para la reunión. Estaciones de trabajo por ahí, si vamos a... Una de las posibilidades es armar prototipos que nos van a servir como resultado de esta reunión. Vamos a obtener un prototipo que después podemos utilizar como insumo, digamos, para el resto del proceso de desarrollo. Y bueno, esta distribución que estamos viendo en el diagrama en forma de herradura, con
usuarios finales y gerentes, digamos, que convocamos a la reunión, y un poco más alejado, un poco más satélite, desarrolladores, digamos, que participen de la reunión, pero más que nada como observadores, ¿no? En ese caso. Y ahora vamos a hablar de los roles en esta técnica. El patrocinador, el miembro de la dirección con autoridad sobre los departamentos que participan, es el responsable del proyecto y toma las decisiones finales. Por ahí lo que estábamos hablando hoy como cliente, bueno, en esta técnica sería el patrocinador. Y bueno, como novedoso, digamos, que puede tomar la decisión final, digamos, llegado el caso, si tenemos alguna cuestión que resolver, digamos, en donde los otros usuarios, gerentes, etcétera, no se ponen de acuerdo, incluso nosotros como desarrolladores no estamos de acuerdo con bueno, el patrocinador sería el que tome la decisión final. Va a haber hay un rol de facilitador, dentro que pertenece al grupo al equipo de desarrollo, ¿no? Que tiene que dirigir la sesión, la reunión, digamos, y que va a tener que tener amplias habilidades de comunicación y negociación, y por eso se requiere entrenamiento. Los usuarios y gerentes, los usuarios finales, los gerentes, son de los cuales nos van a tener que comunicar los requerimientos, a los cuales vamos a tener que de los cuales vamos a tener que obtener los requerimientos. Y bueno, gente que acá la técnica habla de secretarios que lleven el registro de la sesión y vayan publicando los resultados obtenidos, digamos, vamos viendo en el mismo momento, digamos, en la misma reunión, ya sea con el proyector o en el pizarrón o en el rotafolio, lo que sea, las cuestiones a las que vamos arribando, ¿no? Las cuestiones en las cuales nos estamos poniendo de acuerdo y que van a quedar como, en definitiva, van a ser la base para armar los requerimientos, si no son los requerimientos en sí, ya son sacados, digamos. Y los equipos el equipo de desarrollo, digamos, que escucha y toma nota de los requerimientos. Hay que buscar una ubicación, un lugar para las sesiones de JRP. Hay que elegir los participantes y hay que preparar la agenda, digamos, todo como cuestiones a tener en cuenta para planear una sesión de JRP. Bueno, otra vista del espacio de una sala para el JRP, digamos, con los lugares para sentarse, los cartelitos con los nombres, por ahí hay gente que no, por más que pertenezca a la misma organización, que no se conoce o que no trabaja junta. Todas las ayudas visuales que podamos tener para tener a la vista los acuerdos y los insumos, digamos, los documentos, la documentación que utilicemos como insumo, y también para anotar los acuerdos, las cuestiones a las que lleguemos, las conclusiones. ¿Cuáles son los beneficios que involucra activamente de la JRP? Que involucra activamente a los usuarios y la gerencia en el proyecto de desarrollo. En ese sentido ya les comenté que tiene un efecto similar que las entrevistas, que reduce el tiempo de la etapa de requerimientos. Tenemos a todos los usuarios clave juntos en una misma habitación, en una o varias reuniones, pero bueno, la idea es que eso sea acotado, con lo cual, bueno, ahí resolveríamos todas las inconsistencias, las cosas incompletas que nos pueden llegar a faltar, o los errores, digamos, al tener a todos los involucrados en la misma habitación, opinando y resolviendo todo este tipo de cuestiones. Y eventualmente se aconseja armar prototipos en esta técnica, digamos, con lo cual ya vamos a tener un tiempo ganado, digamos.
Y bueno, como alternativa de técnica grupal frente al JRP, hay otras, ¿no? Pero bueno, estas son las que vemos nosotros en la materia. Tenemos la técnica de lluvia de ideas o brainstorming. Comparte, digamos, con el JRP, comparte el tema de que es grupal, pero bueno, es una técnica para generar ideas que alienta a los participantes que ofrezcan tantas ideas como sea posible en un tiempo corto, sin análisis, hasta que se hayan agotado las ideas. En este sentido es diferente del JRP. El JRP es mucho más estructurado, mucho más organizado. Es otra cosa, digamos, no es este enfoque. Se promueve el desarrollo de ideas creativas para obtener soluciones y se realizan reuniones del equipo involucrado en la resolución del problema, conducidos por un director. En este último sentido sí es parecido. Ahí está la cosa parecida a JRP, digamos. La idea detrás o debajo, como quieran, de esta técnica es que cuantas más ideas se sugieran, mejores van a ser los resultados que se consigan. La producción de ideas en grupos suele ser más efectiva que la individual, y en el sentido de que por ahí en una reunión de este tipo alguien tiene una idea, a alguien se le ocurre una idea, la expresa, y otros a partir de esa idea o por escuchar esa idea se les ocurren cosas que si individualmente por ahí no se les hubiesen ocurrido. Por eso hablan acá en la diapositiva de que aparezcan otras ideas por contagio entre comillas. Otra de las cuestiones en las que se basa esta técnica, digamos, es esto de generar la mayor cantidad de ideas posibles hasta que se nos terminen. Es que puede ser que las ideas buenas, las mejores ideas, aparezcan al final, digamos, con este contagiarse, en este generar ideas, en esta generación de ideas. Bueno, puede ser que justamente se nos ocurra una buena idea al final, digamos, después de una larga o no tan larga, pero bueno, después en una lista de ideas, digamos. Y lo otro bueno de esta técnica, en lo cual se basa, es que es mejor elegir sobre una variedad de soluciones. Por ahí, y esto tiene que ver también con lo grupal, por ahí a mí solo se me ocurre una sola solución. Y bueno, me voy a tener que quedar con esa. También sirve en lo individual, ¿no? Cuanto más soluciones se nos ocurran, mejor. Si se me ocurre una sola, me voy a tener que quedar con esa 31 solución. Si se me ocurren varias soluciones, bueno, puedo sopesar las distintas soluciones, puedo mirar las distintas alternativas y quedarme con la mejor. Que la mejor por ahí va a ser en algún aspecto, no quiere decir que voy a encontrar la solución óptima, pero por ahí decido, al tener varias opciones, me fijo las características de esas soluciones, las características de esas opciones, y me hago una decisión informada, digamos, me quedo con alguna que es mejor en algún aspecto frente a otra. Bueno, las dos técnicas en realidad las vemos muy por arriba, digamos, viendo las características y un poco más y un poquito más. En el caso de lluvia de ideas o brainstorming, tiene una serie de fases de aplicación, digamos. Descubrir hechos, que son descubrir hechos, producir ideas, descubrir soluciones. Está buena para resolver la falta de consenso entre usuarios. Por ahí, si todos tiramos libremente nuestras ideas, bueno, eventualmente nos quedemos con las mejores ideas, bueno, eventualmente se convenzan aquellos que aportaban otras soluciones que no fueron finalmente las elegidas como mejores, bueno, se convenzan de que había otras alternativas, otras soluciones mejores.
Es útil combinarlo con la toma de decisiones, con otras cuestiones, digamos, con otras técnicas que no vamos a ver. Ayuda a entender el dominio del problema, claramente. Juntarnos y expresar ideas nos ayuda a los desarrolladores, sobre todo, a entender el dominio del problema. Encara la dificultad del usuario para transmitir ese problema que veíamos en esta cuestión de juntarnos y tirar ideas y que ninguna idea sea juzgada a priori, sino que en principio todas son válidas, etcétera, etcétera. Bueno, hace que por ahí la gente se anime y se le ocurran más cosas y diga más cosas. Y nos ayuda a entender a todos, más allá que nos ayuda a los analistas, a los desarrolladores a entender el dominio del problema. Bueno, el tema de, otra vez, de lo grupal y que se tiren ideas sin criticarlas, sin analizarlas en profundidad, bueno, también ayuda a otros usuarios por ahí de otros sectores o que realizan otras tareas a entender la problemática y las soluciones que plantean otros usuarios con otras tareas de otros sectores dentro de la misma organización, ¿no? Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy, o esta clase, digamos, eh, contándoles que muchas de las cosas de esta clase en particular están sacadas de los libros de análisis de sistemas, diseño y métodos de Witten Bentley, y análisis y diseño de sistemas de Kendall y Kendall. Bueno, muchas gracias por haber visto y oído esta clase.